vehículos, etcétera, ¿no? Un paciente, en cambio, que viene con una hematomesia, ¿no? Que tiene vómito con sangre, ¿no? Si el sangrado es rojo rutilante, pensaremos que hay patologías quizás no digestivas, como ser una tuberculosis, como ser varices esofágicas no sangrantes, úlceras abdominales, ¿no es cierto? Úlceras duodenales se indican más abajo y vomita y se digiere la sangre, pues tenemos úlceras duodenales. Y en el caso de una paciente añosa que tiene melena, ¿no? Pensaremos en una hemorragia digestiva alta, ¿no? Porque la paciente, qué sé yo, tiene un dolor lumbar crónico y le dan, el médico que no sabe, le da para tomar diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco, ¿qué más hay? Otro aire. Paracetamol es aire. Metamizol es aire, ¿no? El ketorol, el ibuprofeno, ¿no? Entonces, meloxicam, ¿no? Entonces, la aspirina, entonces le metió 5 o 6 diferentes tipos de AINES. Entonces hizo, ¿qué sucede con los AINES sistematológicamente? ¿Inhiben qué? Y eso va a producir ¿qué? Úlceras. Entonces la paciente va a producir sangrado, ¿no? Y ahí como el sangrado pasa a través de todo lo que es el intestino, se digiere, ¿no? Entonces por eso el sangrado es distinto, no es melénico, ¿no? Es como el libro lo dice, semiología, el libro lo dice como mermelada de fresa, dice, ¿no? Como gorras de café, como pozos de café. Entonces tienen que aprender a diferenciar eso, ¿no? Y harán pues tanto, ¿no? Para diferenciar si es que la ampolla está vacía, si es que está llena, si es que hay hemorroides, si es que hay fisuras, si es que hay pipí, lo que sea, ¿no? Entonces se deben aprender a diferenciar esas cosas. Y todo parte de realizar lo que es una buena historia clínica, ¿no? Se sientan con la paciente, evidentemente no es una emergencia, ¿no? Cuando ya está en la emergencia y comunicando de qué materiales está construida su casa, ¿no? Y el paciente convulsionando. No, tampoco así, ¿no? El paciente ya cuando está internado, está en sala, pasará y se sientan con más calma y le explican no sé cuánto viene con el cuadro, hace 40 días viene sangrando, ¿no? ¿Cómo fue el sangrado? No, me limpiaba, iba al baño, notaba que en el baño eran gotitas de sangre que fueron aumentando, primero eran unas gotas, luego ya eran como mojaba el papel, ya y luego salía como chorros, y van preguntando, porque en el diferencial también tiene que pensar en qué patologías que causan sangrado, bacteriana, parasitaria, ¿qué bacterias son sangradas? Capilori. Shigella, ¿qué más? Salmonella, E. coli, los parásitos, esta que parece bonita, Yardia, las que producen úlceras de botón de camisa, funcionariasis, que aparte del sangrado puede producir anemia, y eosinofilia, ¿no? Entonces tienen que tener en mente el diferencial, ¿no? La parte de gastroenterología es muy olvidada por nosotros los clínicos muchas veces porque le metemos en otros casos, ¿no? Que no sea patología de hemorragia, por ejemplo, que vengan si un cuadro diarreico le metemos antibióticos sin pensar la primera causa de diarrea, ¿cuál? En niños, por ejemplo. No llevó pediatría, ¿no? La primera causa de diarrea en niños, rotavirus. La primera causa de diarrea en niños son
virales, y es el rotavirus. Viene con primero catarro y rota, dice el hemotécnico, rota a diarrea. Entonces, por favor, entiendan y aprendan desde hoy que los virus no se tratan con antibióticos. Estamos en una era en donde la resistencia de las bacterias a los antibióticos es tremenda. Vi un estudio hace unos 2 meses en México, creo que era, donde mostraba la resistencia antimicrobiana a las distintas los antibióticos, y era terrible, ¿no? El cuadro era verde, era sensible, el rojo resistente y era rojo total, ¿no? Entonces estamos en una era donde el COVID fue lo peor que nos pudo pasar, no solamente en las muertes, sino que le daban al paciente que venía con COVID, ya le daban como una receta de cocina, le daban todo, le daban al paciente, sí, llegaba mal. ¿Qué recibió? Imipenem, meropenem, levotiraxina y todo. O sea, ¿qué más le vamos a dar a un paciente que ya hizo un ciclo largo? Entonces, las primeras causas por diarrea que debemos investigar, ¿no? En niños siempre se va a pensar que son virales. Ya en adultos es de acuerdo al tiempo de instauración, ¿no? Tenemos que aprender a diferenciar lo que son las intoxicaciones alimentarias de las ¿cuál es la otra? De las infecciones. Una cosa es una intoxicación, ¿no? Es por el consumo de la toxina, de la bacteria, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan eso de bacteriología, no? Esto que viene, la que causa, la principal causa, ¿cuál es? Táfilo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso de bacteria que decían, no es de una torta y una crema, que dicen, no es, viene la bacteria, ahí se reproduce, produce su toxina, entonces el niño se come la toxina y a las horas inicia el cuadro, ¿no es cierto? Náuseas, vómito y diarrea, ¿no es cierto? Cuadro corto, 4 o 6 horas de haber consumido el alimento ya se produce un cuadro diarreico. Entonces, cuando es una intoxicación alimentaria, en cambio, cuando es una patología de una infección, ya cuando llega la bacteria y coloniza y se reproduce, el cuadro de instauración es mucho más largo, por ejemplo, en Salmonella. La primera semana llega los síntomas son quizás hay molestias intestinales, la segunda semana recién puede haber lo que es los síntomas gastrointestinales, que generalmente le decimos una gastroenterocolitis, gastro porque hay náusea, ¿no? Entero porque hay dolor abdominal, colitis porque hay diarrea, ¿no? Gastroenterocolitis aguda bacteriana, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos una salmonelosis? Es igual en bacterias. ¿Cómo diagnosticamos una salmonelosis? Se lo aprendieron con bacterias. El tipo. Si no ven la bacteria, no es salmonella, porque algunos médicos, no sé de dónde se inventaron, creen o le tienen mucha fe en niños, sobre todo a la reacción de Vidal. La reacción de Vidal sí nos muestra algo, ¿no? De salmonella. O sea, es un reactante de fase aguda como la BCG, como la PCR, como el factor aromatoideo, ¿no? Es un reactante de fase aguda. En un proceso inflamatorio sí se puede llevar, pero para que la reacción de Vidal sea significativa para nosotros, tiene que estar elevada en el antígeno, ya sea, tiene 4 antígenos, ¿cierto? Pero lo que nos importan son 2, el antígeno somático y el flagelar. El antígeno somático quiere decir que tuvo la salmonela o tuvo exposición a la bacteria, y el flagelar, o sea, si hay un flagelo, quiere decir que está presente actualmente. Entonces, si nosotros tenemos una reacción de Vidal
1 en 250 puede ser subjetiva, ¿no? Que de inicio nos traen eso. Y tiene que, para que sea positivo y para que podamos tomarlo en cuenta, tiene que estar 4 veces el valor de la muestra de inicio. Si de inicio estuvo en 250, tiene que estar en 1000, a los 4 o 5 días tiene que estar esa sensibilidad en 1000, para decir que es salmoneloso. Si no, no sirve. No se diagnostica salmonelosis por presencia de viral. Si ponen eso, no sé, solamente se diagnostica salmonella cuando se evidencia la bacteria que crece en el cultivo. Para que crezca un cultivo representativo, no se pone coprocultivo, porque generalmente cometemos el error de poner coprocultivos y mandamos la muestra y no sé cómo será en un laboratorio, pero me ha pasado varias veces que pongo coprocultivo o ponía coprocultivo y me cerraban o me identificaban las especies comunes, ¿no? Generalmente pongo ahora el cultivo y el fluidiograma de ese, ¿no? Entonces ahí creo que ponen otro kit y ven otro tipo de bacterias, ¿no? Más o menos eso es gastroenterología, ¿no? Son temas más del tubo digestivo, son patologías infecciosas por un lado, patologías estructurales por otro lado, desde todo, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Doctora, ¿este trabajo van a hacer en casos prácticos? ¿Estos trabajos? No, los casos clínicos los vamos a hacer en la práctica, las exposiciones en teóricas. Bueno, sabemos, ¿no?, por anatomía, que el tubo digestivo es un conjunto de órganos que van desde la boca, la faringe, el delgado, el grueso, ¿no?, que se va a encargar de la digestión. El proceso de digestión mismo se inicia desde lo que es la masticación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los sustancias que primero empiezan a digestión? Con los almidones, ¿no es cierto?, con la saliva se empiezan a digerir, ¿no? El intestino, según esta imagen, mide aproximadamente 11 centímetros, ¿no? Todo el intestino, porque sabemos que el intestino delgado tiene una medida y el grueso tiene otra medida, 5 a 7 metros, según el libro que lean, y 4 a 5 el grueso, también según el libro que lean. El tubo digestivo está compuesto por boca, faringe, esófago, estómago, ¿no?, y ya viene el lado grueso y ano, ¿no? Y las glándulas anexas, además, que son glándulas salivales, el páncreas, que es una glándula exógena y endócrina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque secreta hormonas tanto para la circulación sistémica y para sí misma, ¿no es cierto? Para hacer la insulina, el glucagón y las hepatosaminas, ¿no? Y también, ¿qué más? ¿Qué otras sustancias produce? ¿Cómo? Claro, que además, esas son las... ¿Qué más? Son las que vierten a la y al hígado también, ¿no?, que se encarga igual de la formación de lo que es la línea a través de las células, de los hepatocitos y los productos de los conductillos y los globulillos que van, ¿cierto?, a formar lo que es el conducto hepático derecho, izquierdo, norte, que va a la vesícula y se acumula la bilis sale a la digestión. Histológicamente tiene 4 capas, o sea, la pared del tubo digestivo va a tener 4 capas, que es el epitelio de la mucosa digestiva, que tiene la faringe, el esófago y el ano, y la mucosa. La submucosa que está cubierta por los ganglios, el resto y el resto de Meissner, que es la parte de la inervación. La capa muscular externa, ¿no?, que es la capa circular, ¿no?, la capa muscular longitudinal, el peso miembrético de Auerbach se encuentra en esta capa, y la capa más externa, que es la adherencia serosa, ¿no?, que está en el ano.
está el mesenterio, está la capa de mucosa, la submucosa y la capa muscular, ¿no? Y que está recubierta por la serosa. En la cavidad bucal se empieza lo que es, como dijimos, la digestión, ¿no? Por la acción de lo que son las glándulas salivales, ¿no? Y así mismo por la masticación, ¿no? Nosotros masticamos y con eso empezamos la digestión. En la cavidad bucal se distinguen lo que son las paredes, la superior formada por el paladar óseo, que va a estar formada a la vez por los maxilares y los palatinos, ¿no? El inferior, que está dado por el piso de la boca, los anterolaterales dados por las arcadas dentarias y las mejillas, ¿no? Y la posterior, que está formada por el cismo de las fauces. Los dientes van a triturar los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los van a humedecer y así se inicia lo que es la digestión, ¿no? También participa lo que es la formación, ¿no? El paciente o la persona adulta posee 32 dientes y se van a dividir en 3 molares, un canino. 3 pares de molares, 2, no recuerdo, un canino, 2 incisivos laterales, 2 incisivos centrales, no lo siento, mi memoria falla en este momento. A ver, aquí son molares, 2 premolares, un canino, 2 incisivos laterales y 1 central. ¿Sí, no? De primer año, no sé. Cada diente se va a componer lo que es de corona, cuello y cabeza. Bueno, si hubiésemos odonto, hubiéramos odontología. El diente se articula con lo que es la mandíbula por medio de lo que son ligamentos periodontales que van a repetir la movilidad. No se den cuenta, los dientes no están fijos en lo que es la cavidad, siempre van a tener cierto movimiento y tienen una parte que se llama el hueso óseo, no sé qué le dicen así, o sea, la parte ósea que en realidad es la encía, que si la pierden dejan la raíz del diente, o sea, el cuello y se expone y después le duele y tienen que ir al odontólogo a que le resuelva eso, o el periodoncista que le resuelva el problema. El moral alimenticio se forma por la acción de los dientes y la saliva secretada por las glándulas salivales, que son de 3 pares, ¿no? La parótida, que se va a relacionar lateralmente con el músculo mesentérico y se va a ubicar en la parte ventral del pabellón auricular. No se ve nada, ¿no? No se ve nada. Esa cosa, ¿no? Voy a cambiarlo, doctora. La submaxilar, que va a estar ubicada en la parte medial de la rama mandibular, parte medial de la rama mandibular. Ok. La faringe, ¿no? Que se va a extender desde la base del cráneo, a nivel del hueso occipital, hasta la cuarta o quinta vértebra de la cervical, ¿no? A este nivel se presenta la abertura anterior, dando paso a lo que es la nariz y la abertura inferior, dando paso al esófago. Es la pantalla del proyector, doctora. Pues no será el cambio. Extiende desde la faringe hasta el estómago. Y el esófago empieza en el nivel del cuello y atraviesa lo que es todo el tórax. Yo se lo cambio entonces. Extiende desde la faringe hasta el esófago, perdón, hasta el estómago, ¿no? Que va a empezar en el cuello y atraviesa todo lo que es el tórax, ¿no? Y pasa al abdomen a través de lo que es el hiato, el diafragma, ¿no? Tiene
sus áreas de propulsión esofágica, ¿no? Porque si no tuviese esa contracción, el bolo alimenticio quedaría atorado, ¿no? Tiene propulsión de alimentos por muchos 6 grados. Son contracciones involuntarias, propulsiones involuntarias, en algunas patologías, por ejemplo, hay pacientes que no pueden digerir cierto tipo de texturas, por ejemplo, el agua. No pueden tomarla porque su esófago no tiene este mecanismo de propulsión, entonces ellos tienen que comer toda la alimentación en tipos de textura, ya sea gelatina, ya sea pudín, ya sea papilla. Imaginan tener esas enfermedades, o sea que el agua la tienen que espesar para poder tomarla, ¿no? Hay espesantes de agua para estos tipos de pacientes. Entonces, es desafortunado que no tienen que tomar agua como el humano. Hay 3 estrechamientos, el estrechamiento superior, el medio y el inferior, ¿no? Y estamos viendo cómo los músculos se van relajando, se van contrayendo en distintas partes para después movilizar el contenido alimenticio, ¿no? El estómago es un órgano ubicado en el lado izquierdo y superior del abdomen que varía según la forma de estado, ¿no? de organización, ¿no? Está formado por el fundus, el cuerpo, el antro y el píloro, ¿no? O sea, el fundus arriba, la gordita, ¿no? Y el antro pílorico están donde se localiza más los pulserados, ¿ya? En un lugar el antro pílorico. Su borde menos extenso se denomina curvatura menor y la otra es pues, evidentemente la curvatura mayor, ¿no? El cárdiax es el límite entre el esófago y el estómago, es el esfínter esofágico superior, ¿no? Y el píloro es el 22 o 26, depende del libro, 28. El exceso de base, ¿cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo normal el exceso de base? Más o menos 2. Tienen que saber gasometría, si debe llevar a la gasometría. ¿Cuánto es lo normal de la presión de dióxido de carbono? ¿Cuánto es lo normal de la presión de dióxido de carbono? Es igual que el pH, solamente le quitan el 7, no 35 a 45. pH 735, 745. Por debajo del 735 es acidosis, por arriba del 745 es alcalosis, ¿no es cierto? Tienen que saber esto, geometría. ¿Cuánto es lo normal del potasio? ¿Cuánto es lo normal del potasio? 3.5, depende de la literatura 5.1 u otras literaturas 5.5, depende de donde lo lean, ¿no? El sodio, ¿cuánto es lo normal? 135, 145, ¿cierto? Si nos interesa la urea, ¿cuánto es lo normal de la urea? Depende, 30, 40. La creatinina. Si lees, tienes que saber sobre la memoria, tienes que saber lo de memoria. 0,8 a 1.2. Entienden los productos con las amenazas porque no saben. Pero tampoco. Algunas proteínas tampoco. Cloro, magnesio, calcio tampoco. Pero tienen que saber los valores normales. ¿Cómo van a saber que algo no está bien si que no saben lo normal? ¿Cómo se van a dar cuenta de eso? ¿Cuánto es lo normal del leucocito? De 10 a 12.
No, los glóbulos blancos, ¿cuánto es lo normal? 5 a 10.000, ¿no es cierto? Eso es un adulto, porque el niño creo que depende de la edad. No sé, hasta 16.000 creo que es lo normal. Pero en adultos de 5.000 a 10.000 es normal, ¿no? Por debajo de eso el leucopenia y por encima de eso el leucocitosis. Los dos nos dicen infección, como mi abuelito, mis pacientes inmunodeprimidos, pacientes con cáncer, pacientes con HIV, pacientes desnutridos que tengan 2.000 de blanco, está bien, ¿no? ¿Cómo se llama el que tenga fiebre? Neutropenia febril, ¿no? Es el diagnóstico diferencial de neutropenia febril. Y vamos, iniciamos con bacterias. ¿Qué bacterias dan fiebre? ¿Qué bacterias dan fiebre? ¿Qué se dice el diferencial? ¿No? Ya no, ¿qué parásito? ¿Qué virus? ¿No? Tienen que saber las cosas normales. Para eso están aquí, para aprender lo normal. Luego, cuando ya sepan lo normal, van a aprender a diferenciar lo normal. Si no, no van a poder entender. No lo van a ver, va a pasar ahí, delante de ustedes, y ustedes van a saber bien, gracias, el paciente se les murió y no van a saber por qué se murió el paciente. Van a decir, no estaba bien y se murió. No se murió, es que hizo una isquemia mesentérica porque tenía un tumor. El paciente. Ya. La función es la desnaturalización parcial de las proteínas, de los lípidos y el poder bactericida del ácido clorhídrico, ¿no? Y por medio de las hormonas va a estimular la secreción de la bilis y los jugos pancreáticos, ¿no? Y los jugos intestinales, todo eso para formar, tratar de romper todas estas proteínas en los alimentos, ¿no? Y descomponer la glucosa, descomponer la proteína, ¿no? Por este tipo de enzimas y de esta manera que sean pues, absorbidas en las distintas, en los distintos segmentos del intestino. El intestino delgado se inicia en el píloro y va a terminar en la válvula ileocecal, ¿no? Y por la que se va a unir los huesos. La longitud es variable y el calibre disminuye progresivamente, ¿no? Desde el origen hasta la válvula ileocecal, donde va a iniciar el intestino grueso. El intestino delgado se va a dividir en 4 porciones. Todo el mundo sabe que en el libro dice 3, creo que aquí también dice 3, pero en realidad son 4. Ahí en la primera porción, duodeno y uno ilion, ¿no? El duodeno mide unos 25 centímetros de longitud, se va a unir al yeyuno después de los primeros 20 centímetros a partir del píloro. Tiene una desembocadura y unos conductos provenientes del páncreas, ¿no? O sea, en el duodeno van a desembocar lo que son el conducto de Wilson, y ese el conducto pancreático con el colédoco que se une y que se toca, ¿no? Ahí en el yeyuno del ilio se caracteriza por presentar extremos fijos, el primero que se origina en el duodeno y el segundo se limita con la válvula ileocecal y la primera porción del ciego. Es aquí donde se realiza la mayor absorción de nutrientes, eso es importante recalcarlo, ¿no? Porque en el intestino delgado si bien se produce la reabsorción de nutrientes, en el intestino grueso se va a producir la mayor reabsorción de agua, ¿no? Es por eso que el intestino delgado, uno ve, si se acuerda de la anatomía, cómo está irrigado, bien de nuevo por la mesentérica superior, forman el arco del río Lano, ¿no es cierto? Con la mesentérica inferior forman ese arco que va a irrigar todo el intestino, ¿no es cierto? Entonces está muchísima mayor irrigación
¿Para qué? Para que tenga mucho más agua y así tenga más dilución y a su vez pueda hacer más fácil la absorción. Cuando hay algún tipo de isquemia, ya sea que el paciente tiene hipercolesterolemia o que tenga pacientes que hacen ACVs de repetición o que se infartan o que tienen, ustedes le piden ecoloquio de vaso del cuello o electrocardiograma y ven que tienen placas en el cuello, estenosis o placas inestables, se tiene que pensar que también esas mismas placas que tienen en el cuello las tienen en los vasos del intestino. Y al ser estos de más bajo calibre, ¿qué puede pasar? Así como hay isquemia, ¿no?, a nivel cerebral, isquemia a nivel cardíaco que producen las anginas, también hay isquemia a nivel abdominal y producen la isquemia mesentérica, ¿no es cierto?, los infartos mesentéricos. Y es mucho más, bueno, básicamente igual, ¿no?, de riesgoso. ¿Por qué? Porque el intestino, cuando ocurre un infarto mesentérico, no solamente se muere un pedacito, se muere todo el intestino y todo queda negro, ¿no? O sea, es terrible, el paciente se muere así como en un infarto, se muere en horas, ¿no? No es que, y cuando entra el quirófano todo está negro, no hay nada que hacer. O sea, resecar 8 metros, 7 metros de intestino, ¿qué clase de vida va a tener este paciente si no tiene síndrome de mala absorción? Uno no. De hecho, tuve un paciente que fue por tuve un paciente hace unos 2 meses que fue porque tenía litiasis vesicular y decía en la ecografía de cálculos clavado en vaso. Y eso era para operarse, evidentemente, ¿no? Pero tenía fiebre y quería detectar medicina interna. Pero ¿por qué para mí en consulta que el paciente está con melanoma rígido, está distendido, está intocable, yo le voy a poner alta y él tiene que resolverlo sin cirugía, ¿no? Yo le tengo que en ese entierro más o menos, ¿no? Dice que fue el cirujano en la tarde y le puso alta, y que lo vea yo de nuevo, y yo así como que, ¿por qué? No, porque puso alta y el paciente se descompensó. Porque ¿cuál es la triada? La triada de shock, triada de Charcot, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la triada de Charcot? Triada de Charcot se repetía. Tienen que saber cuál es la clase de Charcot. Fiebre, ictericia y dolor abdominal. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué identificamos con la teoría de Charcot? ¿Qué identificamos con la teoría de Charcot? Si hay fiebre, ictericia y dolor abdominal. Si hay ictericia y expulsión, el dolor puede ser una piedra, entonces hay una piedra, una litiasis vesicular, colecistitis, ¿no ves? Porque ya es itis, es una infección, ¿no es cierto? Una colecistitis. Y si le aumentamos alteración del estado de conciencia e hipotensión, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Si a la triada de Charcot ustedes le aumentan alteración del estado de conciencia e hipotensión, ¿cómo se llama la patología? ¿Cómo se llama? Pentada de
semiología, chicos, eso ya está en el séptimo. Ventada del reino, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice eso? Una colanginitis. ¿La colanginitis qué es? ¿Es o no una urgencia? O sea, ese paciente desde que llegó con su ecografía que decía cálculo clavado en bacinete, porque es el bacinete el cuello de la vesícula, la vesícula es una bolsa, ¿no es cierto? Y la piedra estaba ahí. En la salida le iba a ocasionar un síndrome de milicis primero, ¿no? Que es eso es milicis, básicamente, que le estaba produciendo el dolor, le decía la fiebre, por la tarde de cirugía y no le hizo una cólera, y no quiso entrar, no es para mí, tenía defensa abdominal, náusea, el dolor estaba ahí, tenía aparte bilirrubinas expensas en la directa, que la directa sí es de los cirujanos, la indirecta de los clínicos, porque es metabólica. Entonces lo pasaron a UTI evidentemente por la hipotensión porque hizo el shock, ¿no? Evidentemente. Cuando entraron, ¿qué creen que hubo en la cirugía cuando entraron y abrieron el abdomen? ¿Qué piensan que encontraron los cirujanos en la madrugada de ese lunes? Bueno, ese martes. Infarto mesentérico, todo el intestino estaba negro, ya se murió, el paciente se fue. ¿Por qué? Por no haber estado la vesícula. Tanta rabia, eso es sí es error, ¿no? Yo no creo, si yo fuera cirujana, y esas cosas son las que ustedes deben aprender a diferenciar. Semiología de tercer año, cuando Gabriel es por año, por semestre, ¿no? Tercer año semiología, ¿no? La TEA Charcot, la verdad de Reynolds es básica, ¿no? Para diagnosticar lo que es una colanginitis, ¿no? Una colanginitis, ¿no? Aguda, que es un cuadro que pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y en este caso nos necesita, ¿no? Tenemos ahí el duodeno, yeyuno, ilion, ¿no? Y que vacía el cielo. El intestino grueso es la penúltima porción del tubo digestivo, está formada por el ciego, el colon, el recto y el canal. El intestino delgado es el intestino grueso al abdomen inferior y a través de la válvula ileocecal. Y este va a medir metro y medio de largo. Las características anatómicas, el intestino es menor de menor diámetro que el intestino delgado, va a presentar lo que tiene tres porciones, ascendente, transversa, descendente y el colon sigmoide que termina en el ano. En este tramo desemboca lo que es el hígado, va a secretar la bilis, el páncreas secreta el jugo pancreático, además de la pared de la mucosa intestinal existen otras glándulas como ser las glándulas de Brunner que van a segregar muco, las glándulas de Lieberkühn que van a secretar lo que es el jugo intestinal, y la acción de estos jugos es conseguir que los glúcidos formen monosacáridos, que las grasas se rompan en ácidos grasos y glicerina, ¿no? Y que las proteínas pues se degraden en aminoácidos, ¿no? Las glándulas que realizan la glucosa secretan mucho, ¿no? A lo largo del intestino se van a absorber grandes cantidades de agua, o sea, el intestino grueso es donde se secreta el agua, ¿no? Y ya se va formando lo que es la materia fecal, ¿no? Y que se va a expulsar por el colon sigmoide y el recto, ¿no? El hígado es el órgano más grande, ¿no? De los vertebrados, pesa más o menos aproximadamente 1,5 kg, tiene color oscuro, tiene ¿cuántas porciones? ¿Cuántos lóbulos tiene el hígado? ¿Se acuerdan? Bueno, al grande rasgo derecho e izquierdo, ¿no? Porque tiene el lóbulo caudado, ¿se acuerdan de la división? Tiene 8 en realidad, ¿no? O sea, tiene 8 porciones, ¿no? Y cada lóbulo tiene su nombre, ¿no? Yo no recuerdo ahora,
Uno, dos, 1, 2, 3, 4, y el 4 se divide 1 A y 1B. Del hígado salen lo que son los conductos biliares, el conducto hepático derecho izquierdo que va a formar el hepático común que va a ingresar lo que es la vesícula, ¿no? El conducto hepático recibe es un conducto más fino que el cístico que proviene de la vesícula, ¿no? Que va derecho e izquierdo forma lo que es el común y según el cístico y para la vesícula, ¿cierto? Ahí va a secretar lo que es la bilis, ¿no? Y en la vesícula en realidad es el reservorio de la bilis, ¿no? Cuando uno consume alimentos que come grasa o consume alimentos, hay una contracción de la bilis para que haya la salida de bilis para la producción de la grasa y la exportación de la grasa. También en el hígado se puede almacenar lo que es el glucógeno, hierro, cobre, vitamina y muchas de las vitaminas G, ¿no? El páncreas también tiene una glándula sólida, ¿no? Que tiene proporciones cabeza, cuerpo y cola. La cabeza mide 3 centímetros, mide 2.5 y la cola mide 2. No, la cabeza mide 3, el abdomen mide 2.2 y la cola 2.5. Ay, qué lindo otro. Yo la aprendí esta mañana. Tiene una secreción exócrina y una endócrina, ¿no? La secreción exócrina, como ya dijimos, está compuesta por las enzimas que se van a liberar al intestino y van a liberar a la digestión, como es el jugo pancreático, ¿no? Y la secreción endócrina, que es la insulina, que es la fundamental para el metabolismo de la glucosa, ¿no? Insulina secretada por la célula. ¿Quién secreta? ¿Qué tipo de célula secreta la insulina? B. Alfa, beta. 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 ¿El glucagón quién lo secreta? No. La somatostatina quién la secreta? Van a repasar, ¿ya? Por favor. La vesícula biliar es un órgano muscular que almacena la bilis, ¿no? Que es un saco membranoso que tiene forma de pera. Está bajo el lóbulo derecho del hígado y justo detrás de las costillas inferiores. Tiene una longitud de, en realidad, 7, 3 y 4, ¿no? 7 de longitud, 3 de ancho y la pared mide hasta 4 milímetros. No más allá de 4 milímetros de la pared quiere decir que hay una colecistitis o engrosamiento de la pared, ¿no? Aquí 7.5 hasta 10 centímetros. Depende de la literatura también. La función de la vesícula es el almacén de la bilis secretada por el hígado, ¿no? A través de los conductos hepáticos y císticos hasta que es requerida para el proceso de la digestión. Cuando funciona con normalidad, la vesícula vacía su contenido a través del conducto biliar al duodeno, facilita la digestión, favorece lo que es el movimiento intestinal y la absorción, ¿no? Evita la putrefación y emulsión de las grasas. El sistema neuroentérico intrínseco se encarga de la autorregulación, el plexo submucoso de Meissner se va a encargar de la secreción digestiva, el plexo amiotérico de Auerbach se encarga de la motilidad del intestino, el sistema nervioso vegetativo está en contacto con el sistema nervioso intrínseco y va a ser más modulador de la peristalsis. La porción simpática está formada por lo que son los plexos torácicos y espláncnicos o esplénicos lumbares, ¿no? Y el parasimpático con el nervio vago va desde la boca hasta el colon transverso, ¿no? Es por eso que a veces, como ustedes hacen datos, hacen algo que se llama síndrome vasovagal, ¿no? Por hacer para el paciente. Porque cuando hagan tacto rectal, tiene que tener que dilatar el esfínter. Cuando introducen cualquier objeto por el esfínter anal de manera brusca, puede haber una reacción del toxina y el nervio vago ahí. Puede haber este reflejo vasovagal y el parasimpático interacción y todo. La irrigación está dada por las arterias tributarias de la aorta abdominal, ¿no?
de que van a salir de la carótida externa a nivel superior, las estructuras infradiafragmáticas de la aorta abdominal, el tronco celíaco, la gástrica, la esplénica y la hepática. ¿No? La primera no que viene la aorta, la primera rama de la aorta va a ser la estomática, ¿cierto? La estomática, no recuerdo si es de esto, no recuerdo si se divide en derecha o izquierda, pero es la estomática que va a llegar de la porción inferior del estómago, si no recuerdo mal. Luego siguen las mesentéricas, luego siguen las renales, me parece, luego siguen las, ¿cómo se llama? Las femorales, a grandes rasgos, no sé si mi memoria no me falla. La arteria mesentérica inferior, que es una vascularización desde el colon transverso hasta el sigma, ¿no? Desde el sigma están las ramas de las arterias ilíacas internas por medio de las arterias pélvicas y se van hacia el recto biliar, ¿no? La sangre venosa va desde la principalmente tributaria del sistema porta. El sistema venoso en realidad no viene más, tiene conexión más desde el intestino grueso, tiene una conexión más directa con la puerta, por eso cuando tiene, por ejemplo, un cuadro de apendicitis, hace este olor migratorio, ¿no? Porque la parte de la apéndice drena o lleva la sangre directamente a la porta. Es por eso que hay en la fisiopatología de la apendicitis del dolor, ahí está este dolor migratorio que viene y luego se instaura. Por eso también se toca, aparte de la inspiración. Las principales venas que forman el sistema porta son la vena gástrica, la vena esplénica, las venas mesentérica superior e inferior, ¿no? Igual tienen que reportar la anatomía.